Saludos y bienvenidos a una nueva masterclass. Soy Antonio Herrera, director de Relaciones Institucionales de LISA Institute, y hoy nos acompaña el coronel del Ejército del Aire y Espacio, don Ángel Gómez de Ágreda, que creo que es bien conocido por la audiencia. Un saludo, mi coronel. Muy buenas, don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, buenas tardes allí, buenas noches aquí. Bien, porque el coronel va a hacer la ponencia desde Seúl. Por su trabajo está ahora en Seúl. Bien, pues aunque la mayor parte de personas ya probablemente conocen la trayectoria en las Fuerzas Armadas Españolas del coronel Gómez de Ágreda, hay que indicar que no solo como militar tiene y ha realizado una serie de tareas y encomiendas importantes. Además, es analista de vocación y con una importante pasión por la divulgación, tanto como escritor como a nivel académico y también impartiendo docencia. Por ello, podemos decir que tiene un perfil multidisciplinar, híbrido, y como él dice, es un generalista vocacional. El coronel Ángel combina la experiencia profesional de 40 años ya en las Fuerzas Armadas con la capacidad analítica y la habilidad divulgativa, siendo capaz de analizar contextos complejos, desmenuzarlos y comunicarlos de forma comprensible. Ya en el 82 empezó sus estudios en la Academia General del Aire y realizó su formación como piloto militar de transporte y fue paracaidista en el Ejército del Aire. Posteriormente, siguió formándose en la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos, y en la US Air Force, continuando con un máster en terrorismo en la Universidad de La Rioja y en la European Security and Defense College en políticas de defensa y seguridad, doctorándose en ingeniería por la Universidad Politécnica de Madrid. A nivel profesional, Ángel ha participado en misiones internacionales en la antigua Yugoslavia, Afganistán y Senegal. En el año 2014 le nombraron jefe de cooperación y relaciones del Mando Conjunto de Ciberdefensa y posteriormente ejerció como analista geopolítico, siendo jefe del área de análisis geopolítico de la Secretaría General de Política de Defensa. En lo que se refiere al ámbito divulgativo, Ángel es autor de Mundo Orwell, Manual de Supervivencia para un Mundo Hiperconectado, de la editorial Ariel, así como profesor del LISA Institute en el Máster Profesional de Analista de Inteligencia. Mi coronel, bienvenido. Es un auténtico placer compartir este espacio de aprendizaje y divulgación con usted. Muchas gracias, don Antonio. No solamente es un placer compartirlo con Lisa y contigo en concreto, sino que además veo entre la audiencia varios conocidos, varios amigos. Un saludo para los que lo son ya y para los que espero que lo sean dentro de una hora. Muy bien, mi coronel. Para ponernos en contexto, esta masterclass forma parte de una serie de 10 masterclass bajo el nombre El papel de las Fuerzas Armadas ante los riesgos y amenazas geoestratégicas del siglo XXI. Y esta serie de masterclass son organizadas por LISA Institute en colaboración con la Secretaría General de Política de Defensa, SEGENPOL, del Ministerio de Defensa de España, con el fin último de promover la cultura de defensa entre la ciudadanía, los profesionales, las empresas y las instituciones. En todas ellas, pues van a participar militares en activo con una amplia experiencia proveniendo y gestionando los riesgos, amenazas y desafíos más importantes que tenemos hoy en día en el mundo. Para aquellos que es la primera vez que asisten a una masterclass de LISA Institute, informaros que LISA Institute es una institución educativa que contribuye a hacer del mundo un lugar más seguro a través de la formación en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, análisis internacional, criminología y derechos humanos. Desde LISA Institute formamos a particulares, profesionales, empresas e instituciones mediante más de 60 cursos y másteres universitarios 100% online e interactivos. Por lo tanto, ¿está dirigido a quién? Pues principalmente a todos aquellos profesores, personal en activo, estudiantes, todos aquellos que están interesados en conocer más estas temáticas. Y están guiados, conducidos principalmente
por militares, policías, directores de seguridad, diplomáticos, corresponsales de guerra, cooperantes internacionales, etcétera. Bien, pues recordemos que, y esto es importante, todos aquellos que estéis interesados en el máster universitario de analista de inteligencia o el máster universitario de analista internacional y geopolítico, o sea, estamos hablando de dos másteres profesionales que están bajo digamos, la producción de LISA, que estamos finalizando el periodo de inscripciones ahora mismo. Los másteres se inician el 16 de octubre y el 30 de octubre respectivamente, por lo que si queréis inscribiros debéis reservar cita para una primera entrevista online antes de que finalicen las plazas. La masterclass de hoy se titula Dominio cognitivo y pensamiento crítico para la defensa nacional. Vamos a explorar diversos aspectos claves que están relacionados con este tema, como por ejemplo, pues analizar los protagonistas, los roles profesionales, actores, organismos internacionales que están verdaderamente involucrados en el dominio cognitivo. También vamos a tratar riesgos y amenazas que afectan al dominio cognitivo en los niveles estratégico, operacional y táctico, principalmente, incluyendo el impacto de los diferentes interfaces como los sentidos y sensores. Estudiaremos los patrones y vectores de influencia en el dominio cognitivo a nivel individual y como ya sociedad, considerando los sesgos cognitivos y los esquemas mentales. Por último, pues exploraremos el papel de la tecnología, que es un elemento fundamental, como una amenaza y como una parte de solución, incluyendo las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, inteligencia artificial y redes neuronales. Antes de comenzar, destacar que lo que trataremos a lo largo de esta masterclass representa exclusivamente nuestras opiniones, no constituyendo doctrinas ni ninguna postura por parte de ninguna entidad ni institución. Mi coronel, como especialista y estudioso en temáticas relativas a la geopolítica de defensa nacional y en especial sobre la materia que abordamos hoy, mi primera pregunta va dirigida a que nos explicara de manera introductoria y general cómo afecta el dominio cognitivo en el ámbito o el entorno de la defensa. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la presentación. Es evidente que el dominio cognitivo no solamente afecta en el mundo de la defensa, afecta en todos los ámbitos. Y también es evidente que en los últimos años, sobre todo, el ámbito de la defensa está cada vez menos desvinculado del ámbito de la sociedad y de la política en general. Aquella frase famosa, ¿no? Que siempre se atribuye a Clausewitz de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. En realidad, ahora mismo la diferenciación entre guerra y política es casi nula. Estamos permanentemente en una guerra por debajo del umbral de la violencia que desata una reacción cinética, una reacción física contra el adversario. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que la mejor manera de influir en la opinión, en la voluntad del enemigo, y al final la guerra es la lucha por influir sobre la voluntad del enemigo, puede no ser necesariamente ejerciendo violencia sobre ese enemigo, sino cambiando la forma en la que ve el mundo. Con lo cual hemos incrementado el arsenal que tenemos disponible en el ámbito de la defensa con otros medios que no son de esa violencia física, pero que siguen afectando a la capacidad de reacción y a la voluntad del adversario, que es de lo que se trata al fin y al cabo. Muy bien, mi coronel. La segunda pregunta introductoria va o está relacionado con el análisis de información, ya que juega un papel, podemos decir, crucial o fundamental para la toma de decisiones estratégicas y la seguridad de un país. En este sentido, la aplicación del dominio cognitivo y el pensamiento crítico ofrece numerosos beneficios. Por lo tanto, la pregunta es exactamente ¿cuáles son los beneficios de aplicar el dominio cognitivo y el pensamiento crítico en el análisis de información en el ámbito de la defensa nacional? El ámbito cognitivo en realidad es todo aquello que somos capaces de percibir y que puede influirnos, nos puede cambiar nuestra forma de actuar.
el pensamiento crítico está muy vinculado, no solamente en la defensa nacional, sino en nuestra vida diaria con nuestra libertad. Al final, si no somos capaces de saber cuál es la información correcta, si no somos capaces de deducir que esa información que nos está llegando tiene otras consecuencias en otros ámbitos, si no cuestionamos la realidad que se nos presenta, estamos dejando nuestra libertad en manos de terceros. Un tema que toco en el libro y que me parece que es fundamental es que nuestra libertad y nuestra seguridad dependen de nuestro esfuerzo personal. Es decir, si delegamos esa protección de nuestra libertad, esa protección de nuestra seguridad, estamos poniéndonos en manos de alguien y por lo tanto ese alguien puede detraer esa libertad o esa seguridad en el momento en que le parezca más oportuno. Por lo tanto, para la defensa nacional es muy importante tener un criterio propio que nos permita esa libertad de conocer la realidad y después actuar en consecuencia, no necesariamente en la línea que nos presente esa realidad, pero sí por lo menos sabiendo cuál es la consecuencia que va a tener en el mundo real la actuación que tengamos. Y entonces me quedo sobre todo con la idea que lanza de que nosotros somos precisamente los dueños de nuestros propios destinos, teniendo en cuenta que hay que analizar la información que recibimos para tomar nuestras propias decisiones sin estar condicionado pues, por el entorno que nos pueda hasta cierto punto ver las distintas opciones de distintas perspectivas que quizás sean erróneas. Pasemos ahora a otro aspecto, mi coronel, que está relacionado con la temática que abordamos hoy, como son los sesgos cognitivos y los esquemas mentales. Estos son dos elementos clave que creo que influyen en nuestra toma de percibir, o nuestra forma, mejor dicho, de percibir, interpretar y recordar la información. Mi pregunta es exactamente, ¿cómo piensa que los sesgos cognitivos y los esquemas mentales pueden afectar nuestra toma de decisiones tanto a nivel individual como en la sociedad en la que vivimos? Eh, en realidad los sesgos y las preconcepciones es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para sobrevivir en el día a día. Es decir, tenemos ya, digamos, empaquetadas respuestas, empaquetadas formas de entender el mundo desde mucho antes de recibir la información para ser capaces de reaccionar de forma inmediata. Lo que pasa es que muchas veces estamos aplicando esta reacción inmediata y racional a informaciones que requieren un sosiego y que requieren una pausa y una reflexión. El problema es el ritmo al que nos lleva la sociedad actual, muchas veces a caballo de la tecnología que hay disponible para hacernos llegar mucha información muy distinta y constantemente incorporando temas nuevos. Y por lo tanto, aplicamos en demasía esa parte de nuestro cerebro que reacciona de forma instintiva en función de preconcepciones, en función de juicios previos que ya teníamos establecido. Tenemos que ser capaces de distinguir cuando estamos reaccionando en una función de supervivencia de una forma pues, automática y cuando tenemos que dejar una pausa, reflexionar e incorporar toda la información y el contexto necesario para entenderla. Sí, exacto. Eso va precisamente relacionado con nuestros esquemas mentales, que hoy en día estamos siempre ante una acción, una reacción automática. No tomamos ese tiempo que dice para poder sacar más información, contrastar y poder responder de forma más inteligente, podemos decir, a esas situaciones, ¿no? Nos quedamos en la superficialidad. Muy bien, mi coronel. La siguiente pregunta es sobre la tecnología, ya que ha transformado de la manera en que nos enfrentamos a los nuevos desafíos en seguridad nacional, siendo una amenaza potencial y al mismo tiempo una parte fundamental de la solución, desde el dominio cognitivo hasta las redes sociales y la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo cree que estas herramientas pueden influir en la defensa nacional y en la protección de nuestros intereses?
El caso es que son herramientas que tienen un potencial enorme para el bien, para ayudarnos efectivamente a tener más información, a ser más libres en función de esa información que podemos recibir, pero también, y por lo tanto, son herramientas que mal utilizadas o utilizadas para el mal nos abocan a unas conclusiones que no son las adecuadas. Entonces son herramientas de las que no vamos a prescindir. La inteligencia artificial, por muchas iniciativas que pueda haber por parte de países o de empresas o de algunos gurús pidiendo que se retrase su implantación o que se congele durante 6 meses la investigación en inteligencia artificial, evidentemente es algo que no va a ocurrir, entre otras cosas porque da una ventaja enorme a aquel que toma la delantera en ese campo. Tanto a la hora de efectuar labores agresivas como desinformar. Lo vemos estos días en la prensa con estos vídeos que están apareciendo con carácter pornográfico en España y en otros países, en Japón, por ejemplo, también están apareciendo vídeos de este estilo, en los que de forma sintética, de forma artificial, se ha cambiado el cuerpo para acomodarlo a una cara, a una cabeza distinta. Eso está, en realidad, más del 90% de los usos de la inteligencia artificial tienen que ver con la pornografía, lo cual dice mucho y no muy bueno precisamente del uso que le damos a la tecnología. Pero igual que efectivamente puede servir la tecnología para engañarnos, para condicionarnos, también es el único medio que tenemos para contrarrestar estas características de la tecnología, esta capacidad de la tecnología para engañarnos, proveyéndonos también de mejor información y de herramientas para identificar cuándo estamos siendo engañados. Interesante dato que ha dado del 90% dedicado precisamente a inteligencia artificial a la pornografía. Eso da mucho que reflexionar, y de cómo poder acabar con esas situaciones. Antes de ya pasarle la palabra para que haga su exposición de la ponencia, la última pregunta va dirigida a las nuevas políticas públicas y a las medidas que se implementan, ya que juegan un papel crucial tanto en el fomento del pensamiento crítico como en la reducción de la vulnerabilidad. Ya hablando, por supuesto, en el ámbito de la defensa, nacional. Eh, ¿Cuáles cree que son las estrategias más efectivas para promover el pensamiento crítico y fortalecer así nuestra seguridad nacional? Creo que parte todo de la educación, de cambiar o de adaptar el modelo educativo a el ritmo que imponen las tecnologías en nuestra toma de decisiones. El problema que estamos viendo ahora mismo es que estamos intentando aportar soluciones que mantengan la comodidad del usuario. Es decir, que no le impliquen, que no le supongan ningún esfuerzo y por lo tanto que le dejen en manos de aquel que está proveyendo esta solución. Si nosotros externalizamos nuestra capacidad para identificar una noticia falsa en una agencia de noticias, en un fact-checker, como se llaman, estamos de nuevo poniendo nuestro concepto de verdad en manos de ese fact-checker. Si nosotros permitimos que sean, incluso aunque sea el Estado, el que nos proteja permanentemente, estamos poniendo nuestra libertad y nuestra seguridad en manos de ellos. Si como país nosotros no somos capaces de desarrollar las herramientas, no somos capaces de desarrollar una sociedad con un pensamiento crítico, con la capacidad de discernir realmente cuáles son las circunstancias y las consecuencias que, que, que se le están presentando, evidentemente somos una sociedad más débil. Una de las aplicaciones que tiene ahora mismo la inteligencia artificial, que está teniendo la desinformación, precisamente es la de afectar a las creencias, a los sistemas de valores que tenemos en las sociedades, de tal manera que nos debilitamos como sociedad y por lo tanto nuestra tendencia o nuestro apetito
por defendernos, nuestro apetito por preservar estos valores que se han ido diluyendo, disminuyen también enormemente. Sí, pues si me permite, mi coronel, eso está relacionado entonces con lo que es tener una actitud crítica ante cualquier tipo de información que se reciba y poder así, digamos que de alguna forma analizarla, cotejarla para poder responder o por lo menos valorarla en su justa medida. O sea, evitar, por lo tanto, caer en una situación de pasividad, podemos decir, que hasta cierto punto en las sociedades que hoy vivimos, pues se da mucho el caso, ¿no? de poder aceptar todo aquello que nos llega sin poder tener ese juicio crítico que es necesario siempre tener para que verdaderamente la humanidad pues evolucione, ¿no? Pues Si me sí. permites al hilo de esto, porque me parece importante, hablabas de mi vocación de generalista. Creo que para poder entender la realidad tienes que por lo menos vislumbrarla desde distintos puntos de vista, ¿no? Ujú. Una de las ventajas de vivir, en mi caso, en Asia es que el punto de vista es completamente distinto filosóficamente del punto de vista de Europa. Tener dos puntos de vista distintos, tener varios puntos de vista, te permite pues, una visión mucho más crítica. Cuanto más encerrado estás en una línea de pensamiento, en una cultura concreta, menos capacidad crítica tienes por otro lado, ¿no? Y luego es importante tener esa capacidad crítica sin caer en la conspiranoia, sin caer en la paranoia. Es decir, pongamos las cosas en su justa medida y vamos a intentar no caer ni en la credulidad ni en el nihilismo, en la incredulidad absoluta, que nos lleva a esa pérdida de valores de la que hablaba, que nos debilita como sociedad y nos debilita desde el punto de vista de la defensa también. Sí, exacto, una actitud crítica pero positivista, siempre buscando soluciones y no creando una situación que incluso pueda ser peor todavía. Además, el contraste, como ha comentado, entre vivir y comprobar culturas y sociedades distintas, esos contrastes es lo que te enriquece en el fondo. Cuando has visto, cuando has vivido en otros tipos de sociedades en donde tienen otras visiones del mundo y otras necesidades distintas, ¿no? Que muchas veces en nuestra forma de vida occidental, pues hasta cierto punto te das cuenta de que la lista que tenemos de necesidades no es exactamente igual en otros puntos del mundo, con lo cual es bueno, ¿no? Pues, mi coronel, dicho esto, le dejo la palabra para la exposición de la presentación. Si alguno, por cierto, tiene alguna consulta directamente relacionada con el objeto de esta masterclass, puede plantearla a través del canal de preguntas y respuesta de la plataforma Zoom que estamos utilizando. Adelante, mi coronel. Se ve la presentación ya, entiendo, Sí, ¿no? correcto. Bueno, pues de nuevo muchas gracias. Hemos cubierto la mitad de la presentación, yo creo que con el turno de preguntas, porque pues, la verdad es que estaban muy bien dirigidas, creo yo. Eh, es importante pensar que cuando hablamos del dominio cognitivo no estamos hablando solamente de percepciones, estamos hablando de algo que te lleva a la acción y por lo tanto algo que te mueve. Movimiento, motor y motivo, al final es lo mismo. Y es la misma razón que emoción, ¿no? Emotio, es la misma razón en latín de todas estas palabras. Es decir, lo importante no es la realidad que te presentan, no es lo que ves, sino la emoción que te genera, lo que hace que te muevas porque una misma imagen, una misma realidad, una misma circunstancia, en condiciones distintas, expresada en un contexto distinto, lo que va a hacer va a ser generar emociones distintas y por lo tanto reacciones distintas. El arte del dominio, de dominio cognitivo está precisamente en saber conjugar la percepción correcta con el contexto adecuado de tal manera que se genere la emoción deseada para desarrollar o para desencadenar una acción concreta.
Vamos a ver si consigo pasar la... Sí. Vamos a empezar con la definición, digamos, académica, no académica, sino operativa, documento operativo correspondiente de lo que sería el dominio cognitivo. Empezamos por decir que es un ámbito intangible, es decir, no se puede tocar. Es un ámbito que en realidad no está ahí. Es un ámbito que cubre todo aquello que somos capaces de ver, de sentir a través de cualquiera de nuestros sentidos o de percibir una emoción cualquiera, un sentimiento, cualquiera circunstancia dentro de este ámbito intangible que es capaz de movernos a una acción, entraría dentro del ámbito cognitivo. Es inherente al ser humano, es decir, al final, por mucho que la tecnología vaya a ayudar o vaya a cambiar las circunstancias en las que se está produciendo esta acción, vaya a darle un ritmo distinto, al final el centro de gravedad de toda la acción en el ámbito cognitivo es el ser humano, está en la mente del ser humano, que se puede considerar de una forma individual. Lo decíamos hace un momento. Los ataques en el ámbito cognitivo, las acciones en el ámbito cognitivo, muchas veces tienen lugar a nivel de la persona individual y otras se pueden dar a nivel de sociedades o a nivel de organizaciones concretas. Todas ellas están íntimamente relacionadas y cada una de ellas tiene sus propios mecanismos para alimentarse entre ellas. Y es, como decíamos antes, consustancial con la capacidad de juicio y de toma de decisiones que tenemos los humanos. Es decir, si no mueve a la acción, si no nos hace tomar una decisión, si no nos hace que nos formemos un juicio sobre algo, no estamos hablando de ámbito cognitivo. Una noticia que nos resulta irrelevante, una imagen que vemos pero que no se nos queda en ningún momento grabada, no está provocando ninguna acción en nosotros. El objetivo, por lo tanto, es alcanzar las voluntades de las personas que están afectadas por el conflicto, pero no solamente de las personas. Ahora también estamos hablando de aquellos sistemas de inteligencia artificial, es decir, de los algoritmos, de los robots, de aquellos sensores que después van a emitir una información que vamos a recibir los humanos. Es decir, una imagen o una acción que engañe a un sensor, que engañe a una cámara, que engañe a un micrófono, que engañe a un radar y que proporcione una información distorsionada o interesada, está también incluida dentro de ese ámbito cognitivo en tanto en cuanto que esa información va a acabar en el ámbito humano que hemos dicho que es el que se sustancia realmente el ámbito cognitivo. En este ámbito tenemos una serie de aspectos intangibles. Hemos hablado de las emociones, hemos hablado de la motivación, de los sentimientos, que son de muy difícil evaluación, que no es algo que podamos medir precisamente, que podamos establecer como bueno o malo tampoco. Son eh, aspectos como los valores, el sistema de valores, el hecho de que hace 50 años nuestra percepción del género fuera de una manera y ahora sea de otra, o que en una parte del mundo sea de una manera y en otra parte sea de otra. Los valores están muy afectados precisamente por el ámbito cognitivo, por el cómo, por las emociones que se nos van generando. Las percepciones, evidentemente, son la vía de entrada normalmente de los insumos a través de los cuales vamos a generar
esas reacciones. La conciencia, la capacidad de entendernos a nosotros mismos dentro del mundo, las actitudes que tenemos y vemos cómo van cambiando también en función del uso que hacemos de las tecnologías. Es muy interesante ver cómo la polarización que se produce, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el caso más estudiado, entre los partidos que cada vez están más alejados los unos de otros, tiene mucho que ver con la participación de las redes sociales en el proceso político. ¿Por qué? Pues porque cuando uno está en un grupo social, uno de los sesgos de los que hablábamos antes es el de querer destacar dentro de ese grupo. ¿Y cómo destacas dentro de un grupo en el que todo el mundo está escorado a la izquierda o a la derecha en el espectro político? Pues escorándote tú un poco más a la izquierda o a la derecha. No hacia el centro, porque escorándote hacia el centro no consigues relevancia, es una posición, digamos, menos agresiva. Es escorándote hacia los extremos. Con lo cual el grupo, de forma natural, a través de decisiones individuales, se va escorando cada vez más hacia los extremos. Son actitudes individuales que cambian también las actitudes grupales o los prejuicios. Los prejuicios como aquellos elementos en los que nos basamos, que tenemos ya, como decíamos antes, empaquetados en nuestra forma de entender el mundo para facilitarnos unas reacciones más rápidas. Los prejuicios los sesgos nos salvan la vida muchas veces y nos facilitan la vida muchas veces a lo largo del día. Pero por otro lado, son un mecanismo también de muy fácil explotación por parte de alguien que los conozca para desviar nuestra reacción, nuestra forma de reaccionar ante esa circunstancia. El ámbito cognitivo, el dominio cognitivo, permite alcanzar objetivos que quedan fuera del alcance de otros. Y permite alcanzar estos objetivos, entre otras cosas, por lo sutil que es, porque no genera una alarma, porque no hay sangre, porque no hay, igual que en el caso del ámbito ciber, no hay un efecto destructivo y por lo tanto es más fácil llegar hasta ahí. Y además es más fácil que se vaya produciendo el efecto en diferido, de tal manera que sea más difícil atribuir la causa de nuestra decisión a algo que ha ocurrido ahora, cuando puede ser que se haya estado construyendo desde hace mucho tiempo. Y todo eso ocurre gracias al empleo de técnicas de comunicación, ciencias psicológicas y ciencias sociales. Desde el punto de vista de que estábamos hablando de que es un ámbito que afecta tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Lo importante no es la tecnología que se emplee para llegar hasta la persona o hasta el grupo. Lo importante es la comunicación que se establece. Eso sí, la tecnología puede hacer que cambie radicalmente la forma en la que se establece esa comunicación. Normalmente lo que ocurría cuando leíamos las noticias en papel, en los periódicos, es que pues, cada uno tenía su periódico favorito y entonces insertar un anuncio en un periódico de derechas pues te permitía acceder a una audiencia que tenías segregada y que conocías que era de derechas. No tenías efectos secundarios, digamos, de lo que habías colocado en ese periódico, publicado en ese periódico, porque solamente lo iba a leer una audiencia muy concreta. Ahora mismo, cuando uno coloca en las redes sociales un discurso, un mensaje, cualquiera puede tener acceso a ese discurso. Por lo tanto, la segmentación por audiencias es mucho más difícil. ¿A qué lleva eso? Pues a que ahora ya no solamente estamos quedando bien con una parte o estamos actuando en favor de una parte, sino que sistemáticamente
hay otra parte que va a ver que estamos actuando en contra de ellos. Y por lo tanto se produce otra vez de nuevo esta mayor polarización por este efecto de mayor transparencia que se da en las redes sociales. Por otro lado, las redes sociales acaban, en función de la programación del algoritmo, segmentando las audiencias según sus propios criterios. Es decir, al final te acaban encerrando dentro de tu burbuja, dentro de tu cámara de eco, como se llama, en la cual todo el mundo viene a pensar aproximadamente como tú. Pero el mensaje está disponible para generar polémica y para aumentar el impacto publicitario o el impacto psicológico que tiene esa red social en más personas. Y por lo tanto, esa segmentación no es perfecta como antes, sino que se permite que se filtre precisamente para poder influir, para poder ganar más fuerza como negocio la red social. La guerra en el ámbito cognitivo está ya ocurriendo. Está ocurriendo desde siempre, está ocurriendo la guerra psicológica, eh, que sería parte de ese ámbito cognitivo, ocurre desde siempre y tiene la principal característica, como decíamos, que es básicamente invisible, que no ves su impacto y que cuando lo ves normalmente es ya tarde para hacerle frente. Eh, Sin embargo, lo que ha ocurrido ahora es que no solamente estamos actuando desde el punto de vista de la guerra psicológica, desde el ámbito de las tecnologías tradicionales, sino que tenemos herramientas mucho más poderosas para acceder a nuestra psique, ¿no? A acceder a nuestras emociones. Y eso ha cambiado no solamente la intensidad con la que se está produciendo este mensaje, sino la frecuencia con la que se produce. Eh, no estoy del todo de acuerdo que la guerra cibercognitiva, en el ámbito cognitivo, eh, evidentemente no es una guerra convencional, pero no necesariamente tiene que utilizar herramientas digitales para alterar los procesos cognitivos del adversario o del enemigo. Sí explota los procesos cognitivos, sí explota los sesgos mentales, el pensamiento reflejo que tenemos, provoca distorsiones en el pensamiento, influye en el proceso de decisión de forma individual y colectiva, pero no necesariamente tiene que ocurrir esto a través de herramientas digitales, aunque eso lo haga más eficiente. El ámbito cognitivo, por lo tanto, engloba el espacio no físico de las operaciones que dentro del entorno de la información, es decir, la clave es que lo que nos tiene que llegar es información que genere, pues eso, acciones, procesos y efectos relativos a las percepciones, es decir, a lo que estamos viendo, a lo que estamos asimilando de esa realidad, tanto de forma individual como grupal, pero siempre para que afecte a nuestra capacidad de juicio, a nuestra conciencia de grupo o a la toma de decisiones. Y decíamos que que alcanza a los valores, a las creencias, a las emociones, a la motivación, afecta a las conductas de las personas. Si no afecta a las conductas, realmente no es ámbito cognitivo. Y también a los sistemas técnicos que pueden imitar, aunque sea en parte, o condicionar los procesos intelectuales humanos. Esto vuelven a ser los sistemas de inteligencia artificial. Es decir, tenemos ahora mismo sistemas de inteligencia artificial luchando entre ellos por elaborar el relato, por elaborar el discurso ganador que va a influir en las personas que al final somos el objetivo de esta guerra en el ámbito cognitivo. Eh, si nos vamos a una representación física, pues tendríamos pues una parte física simplemente, una parte biológica, una parte, digamos, la atmosférica en la cual vivimos físicamente y mucho mayor
que todo eso tendríamos lo que llaman la noosfera. La noosfera es todo aquello que podemos ver o sentir, imaginar, todo aquello que nos provoca un pensamiento o una emoción, que puede no existir, que puede ser distinto de lo que existe y sin embargo nos sigue provocando una emoción. Es decir, estamos en un ámbito que no necesariamente tiene que basarse en la realidad. Eh, Dentro de este ámbito cognitivo, pues lo podemos aplicar prácticamente a cualquier otra parte de la guerra. Y lo podemos asociar con cualquier otra parte de las relaciones, tanto internacionales como interpersonales. ¿Por qué? Porque al final el ámbito cognitivo acaba englobando todo lo que existe. El ámbito cognitivo engloba los ámbitos tradicionales de tierra, mar, aire, del espacio, del ciberespacio, aunque no los engloba totalmente, porque hay partes de estos ámbitos que no vemos. Lo que ocurre en las fosas de las Marianas, mientras no tenga un efecto sobre nuestra salud o en realidad no pertenece al entorno cognitivo. Y sin embargo, hay partes del entorno cognitivo que no están incluidas dentro del mundo físico, como es aquello que imaginamos o aquello que sentimos o aquello que se construye de forma digital o que se construye de forma sintética para alterar nuestras emociones. Es decir, el ámbito cognitivo no abarca toda la realidad física o digital, pero abarca partes que no son ni físicas ni digitales y que también nos están provocando emociones. Al final, no se trata tanto de qué vemos, no se trata tanto de qué percibimos, de dónde están los puntos, sino de saber unirlos entre ellos, de tener la capacidad para extraer de esa información que nos ha llegado, de extraer una inteligencia. No se trata tanto de verlo todo, de tener todos los datos, como de tener datos lo suficientemente diversos, lo suficientemente, evidentemente, veraces, como para de ahí extraer un conocimiento, no simplemente una gran acumulación de datos. Y como decía antes, eh, uniendo los puntos de una forma lógica, de una forma eh, que refleje la realidad y no que refleje una realidad distorsionada que puede ser mucho más atractiva de construir, pero que no nos va a llevar a la acción correcta en ningún caso. Nos comentaba antes don Antonio Herrera hablábamos mucho de los sesgos. Este sería un mapa, como me imagino que la presentación la van a tener disponible. Es muy interesante detenerse, no lo vamos a hacer ahora, detenerse en los sesgos cognitivos, ¿no? Que se dan, las manipulaciones estructurales que puede haber con estos anuncios, esta publicidad subliminal, este nudging, el nudging este irte cerrando caminos, este irte dando pequeños empujoncitos que te van llevando sin violencia, que te van llevando casi de forma natural a escoger un camino que tú no habrías escogido, simplemente porque es el que se va haciendo más cómodo en cada caso. Trucos sucios como puede ser el de los troles, el hackeo, el phishing, estos mismos elementos de ciberseguridad, de obtener información sobre nosotros para construir un relato adaptado a la persona, adaptado al grupo, adaptado a la sociedad. Necesitas datos sobre los cuales construir este relato, ¿no? Tienes los bots, tienes estas herramientas automáticas que te generan información o que te generan simples herramientas para extraer en un momento dado la información que necesitas también. Y tienes, evidentemente, la desinformación. Tienes
la desinformación tradicional y tienes pues los deepfakes, por ejemplo. Los deepfakes, que son estas construcciones sintéticas hechas con inteligencia artificial, en los que se construye una realidad distinta de la existente, bien mezclando esas realidades o bien simplemente construyéndolas desde cero con datos incorporados. Eh, lo estamos viendo mucho en algunos usos que se están haciendo de ChatGPT, en los cuales se le está pidiendo al algoritmo que genere una realidad distinta o que genere unos valores distintos. Se le está pidiendo que nos ordene los mejores destinos turísticos. Y se le está pidiendo a una máquina en función de unos parámetros interesados normalmente de aquel que está pidiendo esa información. Es decir, estamos utilizando la inteligencia artificial en muchos casos para generar desinformación, teniendo en cuenta otro de los sesgos importantes que tenemos los seres humanos, que es que tenemos más tendencia a creernos lo que nos dice alguien neutral como una máquina que a lo que nos dice otro humano, cuando las máquinas en realidad no son más que herramientas en manos de otros humanos y por lo tanto de neutrales no tienen absolutamente nada. El problema que tenemos los humanos es que el diseño de nuestra conciencia, el diseño de nuestra mente es tremendamente complejo y tremendamente bien diseñado. Eh, pero cuanto más lo conocemos, más podemos hacer que ese diseño acabe favoreciendo pues, actividades que no serían las que nosotros querríamos llevar a cabo. Eh, Habría que ver, por ejemplo, cómo entre las cosas que necesitamos recordar, nosotros acabamos embelleciendo el pasado, acabamos olvidando aquello que no nos interesa y poniendo más énfasis en aquello que sí nos interesa, o cómo la necesidad de actuar deprisa nos lleva, como decíamos en la introducción, a utilizar esa parte del cerebro que actúa de forma irreflexiva y que en muchas ocasiones nos puede salvar la vida, pero que no nos sirve para nada cuando lo que queremos es llegar a una conclusión razonada. Estamos actuando como animales entrenados y no como seres racionales, lo cual en algunas circunstancias, ya digo, puede ser muy útil, pero no es la característica humana sobre la cual tendríamos que estar tomando decisiones a medio o largo plazo. Eh, Somos incapaces muchas veces de extraer suficiente significado, suficiente contenido de lo que estamos viendo, porque simplificamos enormemente y aplicamos estereotipos, aplicamos generalidades o simplemente prejuicios a lo que estamos viendo. Muchas veces porque tenemos exceso de información. Y ahí es donde entra también la tecnología, con ese bombardeo continuo de informaciones que lo que hacen es no permitirnos mm, asentar un conocimiento, no nos permiten decidir que necesitamos leernos un libro así para saber algo sobre un determinado tema, sino que con leernos un tweet va a ser suficiente, entre otras cosas porque dentro de 10 minutos va a haber otro tweet sobre otro tema y vamos a cambiar. En realidad, ese concepto de generalista, esa capacidad para ver las cosas desde distintos puntos de vista, no puede implicar no verla desde ninguno, realmente. Es decir, no profundizar lo mínimo desde ninguno. El generalista realmente lo que hace es tener un conocimiento lo suficientemente profundo desde distintos puntos de vista. No te sirve de nada simplemente atisbar lo que hay desde todos. Hay una frase que me gusta mucho, no recuerdo ahora mismo el autor, es características de generalista, no recuerdas los detalles concretos, pero sí has extraído la consecuencia,
que dice que el que sabe solamente de química no sabe ni siquiera de química. Es decir, o sabes dónde colocar, en qué contexto colocar los conocimientos que tiene, o esos conocimientos por sí mismos no te sirven para nada, no te llevan a ningún sitio. Necesitas esa capacidad para actuar 360. ¿Qué problema tenemos en estos momentos? Las mediaciones ubicuas. El libro de mi buen amigo y maestro, Juan Miguel Aguado, que os recomiendo, además es muy cortito, se lee muy rápido, y que nos habla de cómo el ecosistema móvil, de los móviles que llevamos permanentemente con nosotros, él lo llama corporeización, ese incorporar a nuestro cuerpo un sensor más que actúa como si fuera un sentido pero que interpreta por nosotros lo que estamos viendo, es como si nuestros ojos tuvieran al mismo tiempo la capacidad para reinterpretar, en parte lo hacen, la realidad y se la dieran a nuestro cerebro ya formateada de otra manera. Esa mediación que se produce entre la realidad y nosotros a través de un dispositivo que tenemos siempre, ese ver el mundo a través de las pantallas, cuando se produce además de una forma constante, esa ubicuidad de los dispositivos, nos condiciona muchísimo nuestra forma de pensar, porque no estamos recibiendo, no estamos viendo un anuncio del que podemos olvidarnos o del que podemos sacar una conclusión, sino que estamos permanentemente implicados en esa realidad que se nos presenta. El vector, por lo tanto, de ahí la flecha, el vector a través del cual nos llega la información es tremendamente importante. No podemos equiparar ver algo por televisión a verlo en el móvil y no podemos equiparar verlo en el móvil a verlo a través de unas gafas de realidad virtual. Y probablemente el siguiente escalón, y lo estamos viendo ahora con la empresa Neuralink, por ejemplo, de Elon Musk, el siguiente escalón sea que no sea un sensor externo, sino que directamente no tengamos que ver a través de nuestros sentidos una información, sino que esa información llegue directamente a nuestro cerebro sin pasar siquiera por los sentidos. Con lo cual, estamos inmersos en la realidad que se nos quiere presentar de una forma constante. El hecho de que sea constante implica eh, la misma diferencia que hay entre una fotografía y un vídeo. Una cosa es una imagen que queda quieta y otra cosa es esa sensación de movimiento que le da un realismo mucho mayor y por lo tanto mucha mayor credibilidad a lo que hay. Hay pues, muchas estrategias de manipulación mediática desde hacerte pensar que todo el mundo es bueno, a hacerte pensar que todo el mundo es malo, a hacerte pensar que lo simple es lo más aceptable socialmente, que para qué te vas a poner a buscar argumentos elaborados cuando en realidad en las conversaciones que tienes en tu vida diaria, de lo que se trata es de ir cambiando de argumento o de ir cambiando de conversación cada poco tiempo. Estamos también muy condicionados por la forma en la que entendemos el mundo. Claro, como piloto, a mí me resulta más o menos sencillo entender que la línea más corta para ir desde Corea hasta España en el mapa aparece representado por una curva, porque en el globo es una recta. Pero cuando estamos acostumbrados a ver el mundo en dos dimensiones, la tercera dimensión nos resulta hostil. Y el mundo tiene más de tres dimensiones. Simplificamos el mundo muchas veces y por lo tanto lo estamos entendiendo de una forma equivocada. De hecho, incluso nuestros sentidos nos engañan. Cuando estamos viendo una realidad la vemos con los limitadísimos grados
de libertad que tienen nuestros ojos, por ejemplo. Es decir, estamos viendo el espectro visible de la realidad. Pero la realidad, en este caso este ornitorrinco no es lo que vemos, es lo que vemos y lo que no vemos, lo que reflejaría una señal de radar, lo que reflejaría la luz ultravioleta, la luz infrarroja, lo que hay por dentro del animal, su pasado, su futuro, su historia, su ADN, su parte biológica, su parte neuronal, y nosotros estamos viendo simplemente el pellejo y el pico del ornitorrinco. Si no tenemos una visión global desde muchos puntos de vista de las cosas, es imposible que nos hagamos una idea cabal de lo que estamos viendo. ¿Cómo se está utilizando ahora mismo la desinformación o el ámbito cognitivo? Pues hemos hablado de los deepfakes. En la guerra de Ucrania, por ejemplo, se utilizó en los primeros días para difundir un mensaje en el cual el presidente Zelensky decía bueno, que no tenía ningún sentido mantener la lucha porque la guerra estaba perdida y que por lo tanto combinaba a todos sus generales a rendirse. El vídeo es perfectamente creíble, perfectamente, mm, bueno, perfectamente a lo mejor no, pero necesitas mucho tiempo y necesitas a lo mejor herramientas muy concretas para distinguirlo de un vídeo o para darte cuenta de que tiene algunas fallas, algunos problemas. La voz está perfectamente sintetizada, de hecho se ha cogido la voz del narrador en inglés de los 7 volúmenes de Harry Potter. Una inteligencia artificial ha aprendido a hablar como él y después lo han dedicado a hacer pues un documental. Pero exactamente igual que ha hecho un documental, podía haber hecho pues una desinformación. Han hecho lo mismo con las voces de otras personas, famosos o no famosos, y ahora mismo están utilizando deepfakes de audio simplemente para llamar por teléfono a las personas, haciéndose pasar por un familiar al cual le han clonado la voz. Es decir, no solamente tiene por qué ser la parte de vídeo, sino que podemos utilizar cualquiera de los sentidos para influir y alterando la realidad que tenemos. Hemos visto muchos casos de dispositivos que a través normalmente de los teléfonos móviles están espiándonos o están sacando información de nosotros. La polémica sobre si unos teléfonos móviles son más seguros que otros o te espían más unos que otros es una polémica estéril absolutamente. La única diferencia es quién es el propietario del teléfono. El propietario del teléfono, por cierto, nunca es el que lo compra. El propietario del teléfono es la compañía que lo fabrica, la compañía que te provee de servicios y posiblemente en algunos casos el Estado que está detrás de esas compañías. Las redes sociales también se han empleado mucho en el ámbito de la desinformación, pero no solamente en las redes sociales. Seguro que aquí nadie, pero que todos conocen a alguien, por lo menos, que ha utilizado Emule o alguna plataforma de estas P2P para descargarse vídeos o para descargarse películas o música en algún momento dado o juegos. Ahora mismo en Rusia, por ejemplo, la capacidad para acceder a películas occidentales, a películas de Hollywood, está bastante restringida y hubo un grupo de ucranianos que se dedicó a subir vídeos con títulos de películas occidentales. Pues, Spider-Man. Bueno, pues, entonces, cuando alguien desde Rusia se descargaba la película de Spider-Man pensando que era la de Marvel, pues resulta que no, que era un vídeo en el cual salían la masacre de Bucha y explicaba a los rusos que no sabían nada del tema el cómo se había perpetrado esa acción, ¿no? Eh, es una forma bastante accesible para cualquiera de generar
información o desinformación, en realidad de alterar por lo menos la información que le llega a una persona en condiciones normales. Los rusos utilizaron, por ejemplo, en el 2014 los mensajes SMS de los móviles a los soldados ucranianos que estaban en primera fila para amenazarles, para decirles que sabemos dónde estáis y os vamos a bombardear. Es una forma también de afectar a través de una percepción a las emociones de los soldados que están en el frente. No es una forma sofisticada, no necesita serlo, porque como seres humanos somos bastante simples en cuanto a nuestras reacciones y lo importante no es tener una tecnología de comunicaciones muy avanzada, sino una técnica de comunicación, de comunicación, de capacidad de transmitir el mensaje que sí sea efectiva con las personas. Hay una empresa, se llama Clearview, que tiene una base de datos de miles de millones de personas extraídas de la base de datos de las redes sociales, en concreto pues de Facebook y algunas otras. En Ucrania han estado escaneando las caras de los soldados rusos fallecidos y bueno, en principio la idea era poder documentar que se había producido esa batalla dentro de Ucrania y por lo tanto que había habido una invasión, lo cual está permitiendo que el uso de la tecnología proporcione unas pruebas, pero también estaban mandando esas fotografías, una vez identificado de quién era, a las familias de los militares fallecidos, creando ese efecto de guerra psicológica con el uso de la tecnología, que es algo que antes se hacía con panfletos, que es algo que antes se hacía pues, mucho más a largo plazo, mucho más en diferido y que ahora se hace con mucha más facilidad. Una de las características más curiosas que se produce en el ámbito cognitivo es que normalmente, como hemos venido viendo, la guerra psicológica y toda la guerra de la desinformación lo que hacía era apoyar a las operaciones cinéticas. Es decir, cuando los aliados construyen pues, grandes depósitos de armamento hinchable, mentira, en la costa británica para engañar a los alemanes de dónde iban a hacer el desembarco, estaban empleando la desinformación para favorecer sus operaciones militares. Un fenómeno que estamos viendo ahora es que las emociones al final son más poderosas muchas veces que el ámbito físico y se están utilizando misiles, se está utilizando el ámbito cinético para generar eh, piezas del ámbito cognitivo. Por ejemplo, se lanzaron en 2017 59 misiles Tomahawk en una base de Siria que estaba previamente avisado y que habían evacuado, de tal manera que se pudo colocar un tuit en el cual se estaba haciendo propaganda de no de esta acción, sino de la implicación que tenía Estados Unidos en la región. Es decir, se genera la noticia de tal manera que esa noticia sea el arma realmente que se está empleando para provocar un efecto. De hecho, el mismo Donald Trump lo que hace es crear la red social Truth cuando deja de tener acceso a Twitter, a lo que se llamaba en aquel momento Twitter, para poder seguir teniendo un vehículo de acceso a sus seguidores y en muchos casos también a sus detractores para generar esa polémica que le mantenía digamos, en las portadas de todos los periódicos. El problema es que estamos introduciendo o hemos introducido ya estas redes sociales, estos teléfonos, esta tecnología digital, la hemos introducido ya en nuestras vidas prácticamente desde que nuestros hijos nacen. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo
muchas familias abogan por la privacidad de sus hijos y pretenden que pixelen las caras de sus hijos y después su foto de perfil en WhatsApp es una foto de toda la familia o una foto incluso solamente de sus hijos. Es decir, estamos en un momento en el que todavía no tenemos interiorizado el verdadero uso de las redes sociales y de las tecnologías digitales e incurrimos en tremendas contradicciones en su empleo. Ya lo decía George Orwell, como decía antes, mi libro se titula Mundo Orwell y está muy basado precisamente en estas distopías que muchas veces se están acercando, quizás más la de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, pero ya prevenía del peligro de que al final no nos rebelemos porque estemos tan pendientes de las pantallas, estemos tan pendientes del mundo que se genera artificialmente, que somos incapaces de reaccionar ante el mundo de lo que hay en el mundo real, ¿no? En la realidad física. Evidentemente, esto ocurre a nivel individual, como hemos dicho, y ocurre a nivel colectivo. Y los colectivos también están desarrollando mecanismos para defenderse. La OTAN en concreto pues, ha desarrollado pues, varias instituciones, varias organizaciones dentro de la Alianza Atlántica para contrarrestar esta guerra híbrida, esta guerra que incluye pues, el ámbito cibernético, que incluye el ámbito de la desinformación. Se hacen ejercicios, se generan think tanks, se generan herramientas concretas para la desinformación. La Unión Europea, por ejemplo, sacó ya hace bastantes años esta página EU versus Disinfo, que lo que hace es identificar y desmontar la narrativa, en este caso procedente de Rusia, con respecto a la Unión Europea o a alguno de los países miembros de la Unión Europea. Si alguien quiere entretenerse y bueno, en algunos casos, por lo menos hasta divertirse con las ocurrencias que pueden llegar a tener sobre desinformación o sobre la forma de influir de Rusia, en este caso, en la Unión Europea, es una página que tiene muchísimos ejemplos. Yo recomendaría visitar periódicos digitales de países, digamos, que no están alineados con nuestra forma de pensar y fijarnos muchas veces en las tiras cómicas, ¿no? En los cómics, en las caricaturas, porque suelen ser donde se aprovecha para introducir ese mensaje corto que cala y que genera una respuesta inmediata. Desde el punto de vista civil, también se están pues, empezando a poner en marcha dispositivos o agencias que se dedican a verificar la información. Tenemos casos en España como el de F Verifica, o tenemos casos como el de Neutral, o tenemos casos como el de Maldita, Maldito Bulo, en este caso, dentro de la conglomerado de Maldita. Pero, como decíamos antes, tenemos el peligro de dejar de confiar o dejar de depender de lo que nos dice la prensa convencional para pasar a creer lo que nos dicen los guardianes de la verdad en los que se convierten las agencias de fact-checking. De hecho, muchas veces hay algunas agencias de verificación de datos que lo que hacen es establecer sus propias agencias de noticias desde la posición de autoridad que les da el decir, es que yo soy el que te está diciendo cuál es la verdad y por lo tanto una agencia de noticias que me contenga a mí lo que hace es, pues, evidentemente, darte esa verdad ya filtrada por nuestra propia, nuestro propio mecanismo de verificación. En Rusia, por ejemplo,
Russia Today, el logo que tiene es Question More, pregúntate más. A lo cual implica que ellos también entienden que desde el otro lado hay una desinformación que les está afectando y que nos cuestionemos más allá de lo que dice la propaganda occidental, incorporando su punto de vista. Precisamente la página EU versus Disinfo lo que hizo fue aprovechar este logo de Russia Today para sacar otro que era Question Even More. Pregúntate incluso más, pregúntate todavía más, que no te engañe. Es una lucha de establecimiento del relato en el cual normalmente el individuo sale perdiendo porque se suele quedar con una de las dos versiones. Un consejo que me pareció muy bueno es este del New Yorker, de la revista New Yorker, que es ve más allá de los titulares. Nos hemos acostumbrado a la cultura de Twitter o de X ahora, nos hemos acostumbrado a ver titulares. Si nos damos cuenta, cada noticia que aparece en el periódico cambia de titular media docena de veces todos los días. ¿Por qué? Porque genera con eso 6 apariencias de noticias distintas y apela a 6 grupos de audiencias distintos. Es decir, el contenido de la noticia es el mismo, pero lo van a leer 6 tipos de personas distintos en función de a quién motive el titular concreto que está exhibiendo. Por lo tanto, vamos a no permitir ese clickbait, ese gancho, ese anzuelo que te ponen para que hagas clic para saber a qué se refiere la noticia. Vamos a leer las noticias, vamos a leer los datos de la noticia. A mí me gusta leer las agencias de prensa directamente, Reuters, EFE. Me gusta leer los datos concretos y elaborar yo el artículo. Elaborarlo en función de todos los datos que tengo y no que me den masticado el dato, que me den masticada la conclusión. Claro, la solución fácil para evitar vivir en el miedo es pues dejar de ver las noticias, lo cual es otro de los objetivos que pueden tener estas campañas de desinformación, estas campañas en el ámbito cognitivo, que es desconectarte del mundo. Lee la prensa deportiva y lee la prensa del corazón y no te preocupes de la realidad del mundo, que ya me encargo yo de solucionarla para ti. Con lo cual te desconectan, te desactivan como participante social, como participante político dentro del grupo. Con lo cual esta tampoco es la solución más que pues, una solución de emergencia, ¿no? En la pirámide esta nos estamos yendo mucho de tiempo, no voy a entrar en el detalle de ella, pero sí es importante que veamos que para la construcción de este entorno cognitivo y de las herramientas que se utilizan, es importante tener en cuenta los aspectos éticos, aspectos legales, aspectos psicológicos, aspectos sociológicos, de confianza, la misma forma de operar, o sea, la táctica concreta, las tecnologías que se utilizan, de tal manera que necesitamos esa aproximación a lo que es el ser humano desde todos esos campos distintos. Tienes que entender al final cómo va a comprender las percepciones cada una de las personas. Hablábamos antes de ChatGPT, ahora mismo estamos empezando a preguntarnos estas noticias de hace apenas unos días y estamos viendo cómo incluso las relaciones internacionales se pueden ver muy afectadas por la desinformación. De varias maneras, por la capacidad de manipulación que tiene la inteligencia artificial.
de muchas maneras, que puede ser pues, directamente afectando a la percepción o a las emociones de los líderes que toman las decisiones, o bien a las emociones de la población o de la opinión pública que está detrás de las decisiones que toman los líderes. Por lo tanto, efectivamente, muchas veces acaba uno pensando que nuestro deseo de estar bien informados muchas veces es incompatible con el de mantenernos cuerdos. El mare magnum de informaciones contradictorias que recibimos nos obliga a tener esa capacidad de juicio crítico, de esa capacidad de gestionar la incertidumbre. Es decir, no vayamos a pensar que tenemos la razón en ningún momento, sino tenemos que ser capaces de gestionar un cierto grado de incertidumbre y tomar decisiones con ese grado de incertidumbre, gestionar la frustración de no llegar a tener esas certezas. Si estamos muy seguros de algo, normalmente será porque no hemos llegado al fondo de la cuestión, y esa capacidad para establecer conexiones y decir, bueno, sí, todo cuadra, pero aquí se me queda este cabo suelto, con lo cual sigo dudando de que la realidad encaje en todo. Tengo que conseguir establecer todas las conexiones para que realmente pueda estar convencido de que lo que estoy viendo es lo que hay. Hay una serie de reglas que nos ayudarían mucho a que el mundo fuera más habitable, el mundo del ámbito cognitivo fuera más habitable, pero que curiosamente van muy en contra del morbo y de las ventajas que nos puede proporcionar el utilizar el ámbito cognitivo precisamente en contra de otras personas o para favorecer nuestros propios intereses. Con lo cual, normalmente estas son las cosas que acabaremos no haciendo cuando estamos metidos en las redes sociales. Una de las tendencias que tenemos, y bien al caso de lo que venía en la transparencia anterior, en la slide anterior, es que tendemos a pensar en causa-efecto, una causa, un efecto. Eso nunca es así. Cada efecto procede de múltiples causas y si pensamos que hemos encontrado la piedra filosofal, la piedra angular de un problema en una sola causa, normalmente estaremos equivocados. Lo bonito precisamente de la vida social, lo bonito de la geopolítica, por otro lado, es esa interrelación que hay entre todos los factores que están presentes. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que buscar, porque ahí está realmente la satisfacción de la búsqueda y, por otro lado, está la satisfacción del haberse acercado lo más posible a la verdad. Termino con esta cita de Juan Ramón Jiménez, el poeta español, que nos decía que si os dan papel pautado, escribid por el otro lado. Si os dan ya lo que tenéis que escribir, darle la vuelta al papel y empezar de cero con vuestras propias ideas, con vuestras propias conclusiones, partiendo de un estudio pues lo más profundo que se pueda y lo más diverso que se pueda de todos los ámbitos que tengan que ver con el problema para intentar llegar a una conclusión razonable y sobre todo a una conclusión que sea propia, que no esté influida por los intereses de otras personas. Yo con esto, don Antonio, lo dejaría aquí. Estamos ya eh, allí en una hora más razonable que aquí, pero muy cerca de la hora que habíamos determinado. Creo que a lo mejor me he extendido un poco más de la cuenta, pero bueno, con las preguntas iniciales también creo que queda bastante completo la exposición. Sí, mi coronel, pues felicitarle porque ha sido una ponencia, creo, muy completa, muy exacta, muy precisa. Todos los comentarios que estamos recibiendo en el chat, en la aplicación, es todo positivo. Darle la enhorabuena por parte de los asistentes, tanto alumnos como participantes.
que realmente demuestran que le han gustado y que han estado y están ahí continuamente. Bueno, parece que se me ha ido un poco el vídeo. Parecen que están muy, muy contentos y verdaderamente yo quería simplemente indicar algunas reflexiones, ¿no? De lo que ha comentado, que verdaderamente es de mucha calidad y que hace reflexionar, ¿no? Por un lado, como reflexiones yo indicaría lo de evitar la manipulación, ¿no? Evitar la manipulación, que no somos animales entrenados, eso es un aspecto importante. Otro punto sería que vamos a la simplificación, a la superficialidad, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que veo que esa superficialidad en redes sociales es acción-reacción, como hemos comentado antes. Evitar los estereotipos, que no hay verdad absoluta, concepto muy importante. Por lo tanto, hay que ir más allá de los titulares. Esos aspectos yo lo creo que podría resumir de alguna forma, si me permite, toda su ponencia, que creo que ha sido muy, muy interesante. Hay una serie de preguntas que creo que es conveniente tratarlas aquí. Una es en el ámbito o en el dominio cognitivo, se habla pues que en referente a las operaciones, eh, quieren saber sobre si ese ámbito dominio cognitivo está relacionado hasta cierto punto con las operaciones psicológicas. ¿Hay alguna relación entre, porque siempre antes se hablaba mucho de operaciones psicológicas y hoy en día parece como que eso ha quedado un poco más en segundo plano? Entonces, ¿ve alguna relación entre ese dominio cognitivo no físico de las operaciones y lo que son en sí las operaciones psicológicas? Las operaciones psicológicas serían una parte pequeña, diría yo, de lo que son todas las operaciones en el ámbito cognitivo. De las operaciones psicológicas se pasó a hablar de las operaciones de influencia, que no solamente eran psicológicas, no solamente estaban dirigidas tampoco al adversario. Las operaciones psicológicas, por definición, están dirigidas al adversario y tenemos pues unas capacidades mucho más amplias que nos permiten no solamente afectar psicológicamente a una persona, sino también afectar sociológicamente. Es decir, la guerra psicológica sería una parte relativamente pequeña de las capacidades que tiene el ámbito cognitivo. Muy bien. Otra pregunta es sobre la situación esta de contrastar todo, como ha comentado. ¿Hasta cierto punto nos quita tiempo para otras actividades? ¿Cómo podemos entrenarnos para contrarrestar esa situación posible de manipulación? Eh, bueno, es una buena pregunta con una respuesta que normalmente es bastante fácil. ¿Cuántas veces leemos el mismo titular a lo largo del día en las redes sociales o en los periódicos? ¿50 Sí, veces? muchas veces. Eh, ¿Y si la leemos solamente una vez el titular y nos leemos las 50 siguientes frases del artículo? A lo mejor empleamos el mismo tiempo y llegamos a conclusiones mucho más sólidas. Es decir, no se trata tanto de dedicar más tiempo, sino de gestionar mejor el tiempo que empleamos para informarnos. Muy bien. Ahora otra pregunta ya más de la situación real de los alumnos y de aquellas personas que quieren dedicarse al mundo de la inteligencia, analista y demás. Preguntan si considera que en una guerra o una situación el elemento cognitivo es importante tener en cuenta dentro de los equipos de inteligencia aportando expertos que sean, por ejemplo, especialistas en filosofía o en ética o en psicología, en algún campo que crea que esta guerra cognitiva o este dominio cognitivo es importante dentro de las unidades de inteligencia o equipos de inteligencia. Absolutamente. De hecho, yo entiendo que el ámbito cognitivo no se puede llevar a cabo por parte de una persona. Es un equipo siempre el que tiene que llevarlo a cabo. Por muy generalista, por mucha visión de conjunto que pueda tener una sola persona, es muy difícil ante un equipo adversario poder reaccionar lo suficientemente bien. Necesitas conocer todas las disciplinas y desde luego las más importantes en este caso no son las tecnológicas, tú puedes tener buenas herramientas, pero una vez que tienes las herramientas, lo importante son las humanísticas, ¿no? El conocimiento de la persona y el conocimiento del grupo.
no el conocer a la persona concreta, sino cómo reaccionan las personas y qué mecanismos normalmente funcionan con las personas. En realidad no estamos normalmente, salvo en casos muy concretos, buscando influir en una persona concreta. Estamos disparando a ráfaga, por decirlo de alguna manera, y buscando víctimas, buscando ir influyendo en el mayor número de personas indeterminadas que se pueda. Muy bien, coronel. Hay una pregunta de nuestro asistente relativas al entorno de defensa nacional en sus aspectos de conocimiento y comportamiento humano. ¿Qué entidades, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, empresas, organismos, corporaciones, otros tipos de entidades, están invirtiendo recursos para implementar los aspectos de pensamiento crítico y por ende de alguna forma reducir esa vulnerabilidad a la que estamos todos amenazados, ¿no? Pues sí, evidentemente las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad están invirtiendo muchísimo en este campo, pero me ha llamado la atención como últimamente las grandes empresas, sobre todo las empresas pequeñas, evidentemente no tienen capacidad para invertir en un equipo relacionado con este ámbito, pero las grandes empresas sí se están preocupando muchísimo de extraer sus propias conclusiones, de tener sus propios equipos. En algunos casos, mezclando conceptos también con lo de relaciones públicas, con lo de comunicación corporativa, pero al final es influir en las percepciones y sobre todo en las emociones de las audiencias y tener el equipo propio los menores sesgos posibles con respecto a cuál es la realidad. Bien, entonces, ya porque estamos casi ya fuera de tiempo, quería hacer ya la última pregunta referente a que han elevado a la audiencia en el chat de la plataforma sobre habilidades cognitivas. Con el objeto de incrementar las probabilidades de obtener resultado deseable, ¿qué tipo de competencias profesionales relativas a la formación, habilidades, conocimientos específicos y requisitos son necesarias para una persona que esté interesada en dedicarse profesionalmente al estudio, conocimiento y análisis de capacidades cognitivas? O sea que esto está muy relacionado obviamente con nuestros participantes, alumnos, que si van a desarrollar sus profesiones dentro del entorno de analista o del entorno de gestión de información, pues el aspecto de sesgos es un aspecto, como ya sabemos, que hay que tener siempre en cuenta y mirarlo con cierta, digamos, responsabilidad cuando formas parte de una entidad, de un organismo, de unas Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué habilidades cree que serían interesantes, buenas, fructíferas para estos alumnos que estén interesados en realizar los cursos nuestros o que estén interesados en general en formar parte del mundo de la inteligencia? Reitero otra vez lo de los conocimientos humanísticos. Aprender de historia, por ejemplo, te ayuda muchísimo a entender el presente, pero por no repetirme con la parte psicológica, sociológica y tal, hay otras partes tecnológicas que también son tremendamente importantes y que se van a necesitar cada vez más. Analistas de datos, todo lo que está relacionado con la ciencia de datos, para poder contextualizar toda la cantidad de información que estamos obteniendo, no solamente de los sentidos, sino de los sensores. Analistas de datos van a ser otro de los campos profesionales que van a tener mucha relación con el ámbito de la inteligencia y con el ámbito de la explotación del ámbito cognitivo. Sí, en relación con esta pregunta, la idea va más a saber, a evitar esos sesgos, ¿no? Entonces, Mm. como sabemos, hay una obtención de información, muchos datos cuantitativos y luego hay que realizar un filtro para sacar esos datos y ser, digamos que cualitativos, que aporten valor. En ese proceso, sabemos que el aspecto de los sesgos, del cultural awareness, de ese bagaje cultural, emotivo, que lleva a una persona, sobre todo lo que hemos estado en entornos internacionales, en donde vienen personas a trabajar contigo en un equipo de varios países, unos ven de una forma y otros ven de otra. Eso, hasta cierto punto, ¿cómo cree que se puede, que hay que evitarlo dentro de un organismo o de una institución que tiene que proveer o dar informes de inteligencia o informes de cualquier tipo para la toma de decisiones? ¿Cómo evitar esos sesgos que hoy en día, con todo
la cantidad de información que estamos recibiendo, hay que de alguna forma evitarla. ¿Cómo ve que existe esa posibilidad? El problema es que muchas veces no se quiere evitar y se quiere focalizar precisamente la información en función de esos sesgos para dar una visión muy concreta del mundo. Eh, lo ideal sería tener la diversidad, ¿no? Igual que con los datos, diversidad de personas con procedencias distintas, con capacidades distintas, de tal manera que se pudiera compartir esas distintas experiencias y los distintos sesgos que tiene cada uno y confrontarlos entre sí. Eso muchas veces es difícil de conseguir, con lo cual vuelvo a insistir en el tema de la educación y en el tema de la capacidad para entender distintas culturas. Enseñaba antes precisamente este libro. Este libro en concreto te ayuda mucho a entender la cultura vista o la filosofía vista desde el punto de vista oriental. Cuanto más distinta sea la procedencia de los sesgos eh, que estudias, menos doctrinal te vuelves tú, eh, menos firmes son los tuyos y más amplia es el abanico de posibilidades que ves. Con lo cual, creo que efectivamente estudiar historia, estudiar antropología, estudiar psicología, estudiar las características de otros pueblos, mucha filosofía. Vamos a necesitar muchos filósofos que nos den distintos puntos de vista. Ya digo, lo ideal sería tener un equipo muy diverso. Si no es posible, tendremos que diversificar nuestro campo de visión para poder tener pues, cuantos más inputs distintos, mejor. A la hora de hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial, cuando hablamos de eh, Big Data no es tener 10.000 millones de datos todos iguales. No, en Big Data es tener 10.000 millones de datos de procedencias distintas, de puntos de vista distintos, de tal manera que lo que hagan sea darte una visión en 3 dimensiones. Si no tienes ese equipo, por lo menos tienes que intentar dotarte tú de esos distintos puntos de vista. Muy bien, mi coronel. Pues yo me quedo ya con esa frase que ha comentado y que me ha gustado mucho de que no hay verdad absoluta y que hay que ver más allá de los titulares. Ese concepto creo que resume de alguna forma todo lo que ha estado explicando de forma verdaderamente magistral y con una creemos todos los que incluso los alumnos y otros participantes han estado escuchando o llevando esta masterclass con alta calidad. Ha sido muy buena y simplemente felicitarle una vez más, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Igualmente, felicidades a vosotros por esta iniciativa. Me parece que el ciclo este es realmente interesante y espero que resulte útil también para los alumnos. Muy bien. En primer lugar, bueno, perdonar, disculpar por el problema de la cámara, que se ve que he tenido algún problema técnico. Y sin más, hasta aquí la masterclass de hoy. Esperamos que haya sido muy interesante, que creo que ha sido así, y útil para conocer mejor los aspectos y elementos que influyen en el dominio cognitivo en la defensa nacional, lo que implica desarrollar capacidades para contrarrestar las estrategias de desinformación, como hemos hablado durante la ponencia, fortalecer la resiliencia de la sociedad ante esas amenazas psicológicas y utilizar la comunicación como una herramienta para informar y movilizar a la población. Recordaros que los próximos días seguiremos realizando múltiples masterclass en colaboración con la Secretaría General de Política de Defensa, SEGENPOL, del Ministerio de Defensa de España, y dado que las plazas son limitadas, si queréis acceder a la página web de LISA, en el apartado de eventos y registrados en todas aquellas que os sean verdaderamente de interés. A su vez, dado que el objetivo de esta masterclass es siempre difundir la cultura de defensa, os pedimos vuestra inestimable colaboración para que compartáis este contenido y aprendizaje con vuestros contactos, compañeros de trabajo y vuestras redes. Es la mejor forma de que entre todos podamos contribuir en conciencia a la ciudadanía
en su conjunto de los riesgos y amenazas más graves a los que estamos expuestos a nivel nacional e internacional y cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en su prevención, análisis, gestión y recuperación. Muchas gracias por vuestra colaboración y os deseamos un feliz día. Cuidado mucho y hasta pronto. Adiós, un saludo.